todas estas calamidades y que puntualmente líderes tan oscuros, ¿cierto? Como lo fue Adolf Hitler, podría tomarla y manipularla, tal vez el espíritu, el ánimo y los sentimientos de un pueblo y generar estas atrocidades que estamos viendo acá. Las crisis políticas y sociales y económicas también, hermanos, afectaron el mundo evangélico protestante en nuestro país. Se registran escasez, reducciones de salario en bastante esfera del mundo cristiano. Renuncia de ministros en la época ya, en esta época, ¿cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, a causa de estos efectos. Por el lado bautista, muchos pastores fueron sostenedores de sus propias congregaciones compartiendo recursos y pan. Y algo es bien peculiar, mi hermano. Yo creo que el perfil de esta época, de los años 30, de los años 40, de los pastores evangélicos, la gran mayoría de nuestro país, fue de un perfil de la siguiente manera. Era un hombre que visitaba, hombre, ¿cierto?, de Dios, que visita los hogares y que comparte el pan. Hay bastantes registros y evidencias también, ¿cierto? Muchas fotografías y testimonios de gente, y ahí incluidos están los bautistas, de que muchos de ellos hacían comedores en este tiempo. En la época donde Chile estaba en escasez, hacían comedores, iban hogar por hogar compartiendo el pan y muchos de ellos, pasó a ser el pastor, la figura del pastoral acá en Chile, pasó a ser un administrador de recursos donde iba a toda la congregación con un kilito de papa, con un kilito de esto, con un kilito de esto otro, pero siempre compartiendo todos de forma unánime. El pastor pasó a ser no solamente un guía espiritual, ¿cierto?, un encargado espiritual de la congregación, sino que también fue responsable del alimento de la propia congregación, no espiritual, sino que también física. Y eso es una homologación. No sé si ustedes tienen ese concepto. Homologar, o sea, es como que prácticamente todos los pastores de esta época están configurados de la misma manera. Era algo bien peculiar, porque había hambre, por hermano. Y el pastor no iba a concebir un corazón pastoral, no va a poder él dar tregua a ver gente de su congregación que esté pasando hambre. Entonces prácticamente todos los pastores eran de la misma manera, y así he leído bastante testimonios, ¿cierto? Sobre todo por el lado bautista. El lado bautista estuvo muy ligado a los colegios, muy ligado a los hogares de niños y también comedores, hermanos. Aquí ya se empieza a instalar, ¿cierto? Esto venía de mucho antes, tal vez de Inglaterra, por el lado de los metodistas, el ejército de salvación. Pero cuando llegó la crisis aquí económica, en las iglesias fue donde el pueblo de Dios tuvo que trabajar alimentando no solamente al pueblo de Dios, sino que prácticamente a la gente completa de los pasajes. No había que comer. Entonces, prácticamente todos los pastores eran así. Pero también hubo crisis, y hubieron crisis. Disminución de salario de los propios bautistas, de un 100%, porque ellos recibían desde la convención, recibían dinero, del 100% se redujo a un 60%, casi la mitad de su sueldo, para poder, en este caso, poder subsistir. Y muchos de ellos dejaron de ser pastores. Muchos lamentablemente no pudieron sostener más, sino que tuvieron que ir a trabajar y dejar sus congregaciones. Qué dolor más grande para ellos, ¿eh? Dejar sus congregaciones por hambre. ¿Se dan cuenta? Muchos de ellos también se jubilaron. Entonces también algunos desistieron de seguir en esta batalla. Algunos estaban siempre metidos en campamentos, siempre metidos en ollas comunes, y prácticamente era un estándar de los pastores en ese día. En la Alianza Cristiana también se registran disminución de aporte de extranjeros. Recordemos de que la gran parte de las misiones aquí en Chile eran de Estados Unidos e Inglaterra, ¿cierto?, de los países de las potencias. Y la reducción económica era bastante severa a causa también de la crisis económica y a causa también de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que contenerse y fue bastante duro aquí también en Chile, no fue fácil, ¿cierto? Ya sabemos ya qué pasó y lo hablamos la semana pasada de los alemanes. ¿Qué ocurrió con ellos respecto a los nazis, ¿cierto? De que ellos, ver un alemán en la calle era sinónimo de ser nazi, y también ellos tuvieron que ajustarse el bolsillo a causa de la guerra. Fue bastante difícil, hermanos.
Los metodistas ocurrió exactamente de lo mismo. Como ellos están también, son episcopales, ¿se recuerdan que ellos tienen misiones extranjeras? Ellos reciben un sueldo y también a la mitad. Fue bastante difícil y muchos de ellos también renunciaron. Por el lado anglicano, hermano, es bastante, pero muy peculiar y no puedo yo dejarlo pasar. Por el lado anglicano, desde el principio del siglo XX, hasta el 40, 50, no digamos 40 más o menos, el mundo anglicano trabajó más el mundo laico. Recordemos que ellos tienen un gobierno episcopal, donde ellos tienen sacerdotes, ¿cierto? Que son arzobispos y que tienen una estructura donde hay un obispado, ¿cierto? Pero los que estaban aquí en Chile eran laicos, ¿cierto? Gente que tenía el espíritu de evangelización, pero no tenía la capacidad teológica como lo tiene un sacerdote o un pastor anglicano. Entonces, ellos también sufrieron cierres de colegio porque era el sustento de la época. Tuvieron cierre de colegio y la necesidad de gente constantemente. Lamentablemente, el mundo anglicano, le estoy dando más o menos una pincelada a mi hermano de prácticamente horas de estudio respecto a esto, pero el mundo anglicano desde 1910 fue, digamos, perjudicado. Había que decirlo de esa manera. ¿Por qué perjudicado? Porque desde en Edimburgo se hizo esta asamblea, una junta. Yo creo que en una clase se lo dije, pero no lo profundizamos mucho. Pero en síntesis, esta asamblea que se hizo de iglesias protestantes se considera como la primera junta ecuménica, ¿cierto? Pero ecuménica por el lado protestante, dejando a un lado a los católicos. Edimburgo fue el escenario y que se trató las misiones a lo largo del mundo. Aquí de diferentes ramas protestantes se juntaron para conversar respecto a las misiones y lamentablemente Latinoamérica, o sea, para este lado del mundo, se dijo y se llegó a la conclusión de que Latinoamérica estaba ya cristianizada. Por lo tanto, los recursos de las grandes corporaciones misioneras no iban a estar enfocados en Latinoamérica. Por esa razón, el mundo protestante aquí en Chile y en Latinoamérica en general siempre ronda del 10% de la población. No fue grande la inversión de HH, podríamos decir, misionera, en traer gente para poder evangelizar realmente estas tierras. ¿Quién no hizo caso? David Trumbull no escuchó, ¿cierto? Y él tampoco hizo caso omiso respecto a esto. Allen Gardiner, ¿se recuerdan el anglicano, ¿cierto? Del sur también. Él entendía de que todos necesitaban llevar el mensaje puntualmente del evangelio. Pero Edimburgo lamentablemente tuvo esta conclusión y que eso perjudicó al mundo anglicano, y el mundo anglicano no se enfocó en el chileno común y corriente criollo, o sea, el roto chileno, sino se enfocó en el chileno araucano. El mundo araucano, si bien en Temuco, ¿cierto? Para ese lado, es grande, pero no es todo Chile. De hecho, el mundo anglicano se enfocó en la Araucanía o en la región de la frontera como antiguamente se conocía. Eso fue. ¿Qué ocurrió? Que hubieron descontentos a causa de esto y se generó otro, congreso misionero que fue en Panamá en 1916. Y esto mejoró un poco el escenario porque en realidad Latinoamérica no estaba evangelizada, estaba cristianizada, ¿cierto? Pero católicamente. Entonces aquí se volvió a replantear realmente la necesidad de ir y enviar misioneros, pero finalmente el mundo anglicano siempre se enfrentó inicialmente, en esta época 30, 40, a una escasez de personal, hasta que llegó desde Inglaterra y nombraron aquí a un arzobispo, ¿cierto? Obispo, digamos, cabeza de aquí, tanto de Perú, creo que Argentina y Chile. Entonces ahí cambió un poco la dinámica, pero en realidad siempre el mundo laico estuvo presente.
¿Qué otra cosa ocurrió aquí? Déjeme ver. Ah, muy importante también, en el contexto. Me imagino que alguno lo habrá escuchado, ¿cierto? De este hombre, Pío XII, ¿no? ¿Sí? Ya. Pío XII es muy conocido, pero yo creo que por una mala fama en realidad. Porque este fue el papa de turno que recibió, ¿sí? A, a la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Pío XII, muy conocido este hombre, pero conocido porque fue un neutral, se le conoce el hombre que no quiso enfrentar directamente ni denunciarlo el holocausto, lo que estaba ocurriendo en Alemania, y este hombre se le acusa de ser cómplice del genocidio más grande en la historia de la humanidad. Eh, Ahora, ¿por qué? Ustedes preguntarán, sí, obviamente que este hombre, ¿qué es lo que hizo? A diferencia de muchos protestantes en la Segunda Guerra Mundial, que en el propio Alemania fueron incluso fusilados a causa de defender la dignidad humana. Muchos protestantes, muchos luteranos, muchos presbiterianos, protestantes históricos, denunciaron lo que estaba ocurriendo con Hitler y fueron masacrados y matados. Pero este hombre trabajó en el ámbito político, como que sí y como que no, ¿cierto? Ni siquiera neutral. Pero, miren, quiero adelantarme un poquito, cierren los ojos porque quiero adelantarme a un mapa. Sí. Lo que ustedes estaban viendo en rojo, ¿sí? ¿Lo ven, no? Era el control alemán, ¿sí? O sea, sí, efectivamente Alemania, o sea, los nazis casi ganan la guerra. Y así estaba la configuración del Tercer Reich. ¿Lo han escuchado, no? Es como prácticamente un imperio nuevo que se estaba haciendo, que Berlín era el centro y Alemania, ¿cierto? El país dominante. Pero así era Alemania. Entonces Italia estaba totalmente, y ahí está el Papa, ¿cierto? Roma. Y ahí estaba, en este caso, muy mal parado enfrente del segundo Napoleón del mundo. ¿Sí? Entonces fue bastante difícil como lo tomó la Iglesia Católica, pero él tenía éticamente que denunciar estas cosas y lamentablemente no lo hizo. Cierren un poquito los ojos, vamos a volver acá a Pío XII, ¿cierto? Bueno, recordemos que hablamos también de Valdivia. Muchas iglesias fueron afectadas, hermanos en la fe cayeron en desgracia, en una necesidad tremenda que había a causa puntualmente de esta situación. Tenemos registro de pastores bautistas, también en Chillán en 1931, que vivieron en primera persona el gran terremoto. Fueron hombres de luz en medio de esta oscuridad, mucha hambre, dejando sus comodidades y recursos a los más necesitados y en especial para la iglesia de Cristo. Algo tremendo, hermano, de que en esta ciudad muy temprana, muy rural, ya había una iglesia evangélica, ya nombramos alguna, pero los bautistas estaban ahí. Y de hecho hay un pastor que que hemos estado investigando, que estuvo 18 años pastoreando una iglesia bautista, la primera iglesia bautista en Chillán, y que él recibió el terremoto y ayudó a los damnificados y al punto de él sacarse el alimento de la boca para dárselo a los más necesitados. Siempre hay un pastor en todos lados que trabaja de esta manera. Es un ministerio muy lindo, ¿cierto? En momentos, sobre todo, de mucha necesidad, donde la gente necesita luz. Y esa luz es la luz del Evangelio, la esperanza de Cristo. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, volvemos a ella, dejó perplejo al mundo sin saber quién iba a ganar la guerra. Hitler, por muchos, era considerado, y esto es textual, Hitler fue considerado el anticristo de la época. De hecho, muchos estaban convencidos de que efectivamente estaban viviendo la gran tribulación para esa época. Muchas iglesias consideraban que prácticamente estaban en esa época ya en el apocalipsis, ¿sí? Porque efectivamente era tremendo lo que estaba ocurriendo, tal vez nunca vamos a entenderlo nosotros. Bueno, Roma, ya lo dijimos, tuvo una posición bien neutral a causa también de este hombre, Pío XII. Acá en Chile, hermanos, tenemos también efectos. Don Pedro Aguirre Cerda, ¿se recuerdan que lo vimos? Dijimos que la semana pasada que el 25
Ya en la década de 40, 1941, en noviembre, fallece de tuberculosis. Eso era una enfermedad normal de la época. La tuberculosis es una enfermedad tremenda y muy infecciosa, ¿sí? Y eso causaba la muerte en gran parte de la sociedad, incluyendo a niños, ancianos, sin ninguna distinción, sino que era bastante severa. Al nacer se empezó a vacunar a causa de la tuberculosis hasta que llegó la erradicación de la enfermedad. Toma el gobierno este hombre llamado don Juan Antonio Ríos, del Partido Radical, de la misma casa de Pedro Aguirre Cerda, porque se nos murió el presidente. El gran, yo diría, uno de los mejores presidentes que tuvo Chile en ese momento, en una época muy, muy difícil. Bueno, los efectos a causa de la guerra, mis hermanos, no demoran en llegar. Alza de precios, de abastecimiento del petróleo, porque todo el petróleo, cierto, que se ocupaba, que normalmente se ocupa en el mundo, estaba siendo dirigido a la guerra, a los tanques, cierto, al uso de los barcos. Entonces había escasez del petróleo. Los norteamericanos eran los dueños de las minas de cobre de ese entonces, que nosotros conocemos como el teniente. ¿Lo han escuchado? Ahí está en la fotografía. Y también se llamaba una Sewell o Segel, ¿sí? Sewell. Para que ustedes puedan entender también el auge de ese momento, de que los norteamericanos, a causa de la guerra, aquí en Chile, tierra de inmigrantes, prácticamente, expulsó de las minas a los alemanes e italianos, e hizo simulacros de guerra, porque pensaban que todos los alemanes y todos los italianos y todos los japoneses eran espías. Entonces quedaron sin trabajo, se fueron para... Todos eran espías, todos eran del gobierno, todos eran nazis o todos eran fachos, ¿sí? O fascistas. Bueno, Chile se polarizó. A causa de esta situación se polarizó, llegando a cada rincón de la sociedad. Eran marginados socialmente y eso causó lo que nosotros conocemos como este acto tan peculiar, ¿cierto? Chile entra a la guerra. Y algo bastante... Yo no lo sabía, hermano. Libro de historia que yo tenía de octavo básico, nunca escuché de que Chile entró a la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue el 13 de abril de 1945, ya avanzamos 5 años, estamos el último. Chile declara la guerra a Japón por medio del gobierno de Juan Antonio Ríos. Nunca se atacó, pero se tomaron prisioneros. Y prisioneros japoneses, hermanos, que trabajaban acá. Los pobrecitos llegaban desde Coquimbo, ¿cierto?, del norte, y venían acá a Santiago y de repente se encontraron con esta declaración y los encerraron en una cárcel, pero era como una cárcel hogar, no era era más que nada un centro, podríamos decir, en San Vicente de Tahuatahua. Ahí todo lo que eran recluidos, ¿cierto?, lo llevaban a ese como especie de centro, ¿cierto? No centro de tortura, sino que era un centro realmente de prisioneros de guerra. Era bien peculiar. Bueno, los historiadores aseguran que más que nada por los intereses que teníamos con Estados Unidos se llegó a esta declaración pública, ¿no? Esta declaración de guerra. Los principales afectados fueron los japoneses residentes en nuestro país. Bueno, y toda esta situación que estaba ocurriendo, el álgido en el mundo, impulsó lo que nosotros conocemos como la ONU, ¿cierto? La consecuencia de esto, se rompieron las relaciones, obviamente, porque no es algo, tal vez nosotros lo vemos como chistoso, ¿cierto? Como casi cómico, porque no era casi administrativo. Pero se rompieron las relaciones con Japón. Fueron diplomáticos acá de la embajada, fueron expulsados. Sino fue algo como muy, si bien pasivo, pero fue algo importante. Se confiscaron bienes de los ciudadanos japoneses, fue bastante duro para ellos también. Y se adoptaron medidas de seguridad en la costa, pero el impacto militar no fue nada, no se ocurrió a ningún tipo de muerte ni nada. No se registran muertes de japoneses aquí en Chile, ni tampoco de chilenos allá en Japón. Relación posterior, a causa de esto, las relaciones diplomáticas entre Chile y Japón se restablecieron recién después de la guerra, 5 años después, en 1950. Tras la firma, adivinen, de un tratado de paz.
Es bastante chistoso, pero así fue, ¿no? Presidente Juan Antonio Ríos, ¿cierto? El, que continúa de don Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Gracias a Dios tenemos ya la posibilidad de poder ver a estos presidentes con, con mayor nitidez, ¿cierto? Nitidez, perdón, mayor nitidez. Y así también fueron algunos hechos puntuales de la guerra. Terminó la guerra. Hitler muere el 30 de abril de 1945. Días después, Berlín declara su rendición, pero ya el tirano por fin cayó. Qué lindo es decir eso, hermano. Cuando el tirano cae, cuando cae un tirano, ¿cierto? Hay paz. Japón sigue en la guerra, pero luego de la bomba atómica, que impacta, ¿se recuerdan dónde? Hiroshima y Nagasaki. Luego de ese impacto tremendo que valga redundancia, fue una bomba que impactó a estos dos lugares, pero impactó al mundo. Y ahí comenzó otro giro en el mundo respecto en torno a las armas nucleares. Otra cosa. Como que el mundo no para de autoexterminarse, ¿no? Qué terrible la mentalidad humana, que nunca para la maldad y el orgullo humano, ¿cierto? Desde el Edén hemos sido así, ¿sí? En Chile, en agosto de 1945, en la Alameda, ¿cierto? En la avenida Libertador O'Higgins, 200.000 personas desfilaron celebrando el término de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, como usted lo ve, ¿alguna vez vieron el Capitán América cuando terminó la guerra? ¿Cierto? Donde había toda la gente salió, ya. Asimismo fue escenario Chile, porque realmente fue un acontecimiento. Por fin termina la guerra y bueno, obviamente de que esto, si bien nos trae bastantes cosas como al cuerpo, ¿no? Bastantes reacciones. Principalmente miedo. Pero segundo, es que si no hubiese sido por esto, la guerra no termina. Duro, pero es así. Dato tal vez freak. En el 2014, Alemania terminó recién de pagar la deuda que tenía a causa de la Segunda Guerra Mundial. En el 2014 terminó la deuda de la Segunda Guerra Mundial. Creo que fue en esa fecha. Alguna vez lo escuché y no sé por qué. Lo guardé aquí, ahora se lo digo. En el 2014, recién, mi hermano. Y con ciertas condiciones también que terminaron, porque no pueden tener un ejército más grande como Estados Unidos. Ellos están como castigados en ese sentido. Pero así fue tremendo. Fue horroroso lo que ocurrió. Por eso te digo que son como reacciones, porque en realidad, bajo el punto de vista científico, esto es una maravilla. ¿Sí? Fue una hazaña. Contrarreloj fue tremendo, un trabajo espectacular. Pero bajo el punto de vista mundial, es horroroso, ¿no? Pero es así. Tiempo de paz, tiempo de esperanza en el mundo, ¿cierto? Los años después del 45 como que se respira un poquito, ¿cierto? Se hace esto aquí en Chile también. En los años 50 ocurrió exactamente lo mismo. El periodo Valle, le digo yo, ¿cierto? Donde el mundo estaba un poco más calmo, con más esperanza. De los años 50 ahí viene otra ola de música y moda, y la moda nunca deja de venir, ¿cierto? Pero la música fue también muy importante en esa época. La guerra nos dejó bastantes cosas que analizar. Y yo creo que siempre, y de hecho, y lo hemos estudiado en la historia, siempre después de la guerra viene un periodo de análisis, pero el hombre siempre va a querer el conflicto. Y de hecho, si no hubiese sido por la Segunda Guerra Mundial, nunca se hubiese avanzado en la bomba atómica. Nunca. Nunca se hubiese avanzado en tecnología. Nunca. Ahora lo que tenemos es gracias, duele eso, ¿eh? Pero gracias a la guerra. En estricto rigor. Bueno, en Chile se hizo un nombramiento que nos dejó desapercibido al mundo evangélico. Seguimos avanzando. Fue el primer cardenal chileno. ¿Sí? Que hay una población aquí en Santiago que tiene su nombre, que es la José María Caro, ¿cierto? Por José María Caro, cardenal José María Caro. Y bastante peculiar porque no hubo una declaración colectiva en el mundo evangélico en Chile, pero sí hubo una resistencia, hubieron comentarios de prensa,
sobre todo del ámbito más, por el lado de los diarios, y también de los laicos respecto a esto. Vieron algunos comentarios. El periódico, hay un periódico que se llama el Metodista del Cristiano. Eh, Él dijo lo siguiente, fue una declaración en 1946 a causa de esto. Dijo, la creación de un cardenal chileno reafirma el peso del romanismo en la política nacional, cuestión que los evangélicos observamos con legítima inquietud en defensa de la libertad de conciencia. Estamos recién, después del 46, del 25, recién como una constitución muy nuevecita. Todavía había miedo de los tentáculos del romanismo de que en cualquier momento se iba a tomar mucha fuerza. Por eso eran las reacciones así de los evangélicos a causa de este nombramiento. Los masones también se descompensaron, ¿sí? Los masones dijeron lo siguiente, un paso más en la consolidación del poder clerical. Claro, ¿cierto? Pero, bueno, son reacciones legítimas, ¿cierto? Pero no desconocieron bajo el punto de vista histórico, o sea, nos ponemos los lentes de la historia, fue un hecho relevante para el país. Nos guste o no nos guste, ¿cierto? Obviamente nos descompensamos porque somos protestantes de corazón, pero el hecho de que, como fue algo que quedó en la historia, es algo que tal vez nos diferencia tal vez de los demás países, ¿sí? Pero efectivamente fue algo que no pasó desapercibido. Pero algo paradójico, podríamos decir. José María Caro defendió públicamente la libertad religiosa en varias ocasiones. ¿Qué lo diría? Era un católico distinto. Pero yo, si hubiese estado en esa época, tampoco le creo. ¿Sí? No le creo. No. A Roma jamás hay que creerle. Pero bueno, sigamos avanzando. Gabriel González Videla. Y aquí nos vamos a tener que detener porque hay bastantes cosas que tenemos que analizar. Porque ahí hay un punto de inflexión aquí en Chile. Gracias a este hombre. ¿Quién lo conoce? Es un punto de inflexión en Chile, ¿cierto, hermano? Aquí es delicada la cosa. Y aquí vamos a tener que hacer piano, piano, como por ahí se dice en el chilense, ¿cierto? Juan Antonio Ríos, el presidente de Chile, entre 1942 y 46, falleció también a los 57 años a causa de un cáncer que lamentablemente tenía nuestro presidente. Dejó el cargo y se llamaron en este caso a elecciones. Entra al escenario Gabriel González Videla, 1947. Presidente que él se sentaba con radicales, se sentaba con liberales y la izquierda de la plana completa, o sea, socialistas y comunistas. Ese era su público, esa era la bancada, podríamos decir, ¿cierto? La espalda electoral que él tenía y que le ayudó a salir, ¿sí? Dirigentes sindicales, comunistas, hasta el propio Pablo Neruda, entre paréntesis. ¿Sabía usted que Pablo Neruda era comunista? ¿Cierto? Ya, perfecto. Estamos todos interiorizados en esto. Era comunista, ¿sí? Y como comunista muy activo aquí en Chile, en esta época, ¿cierto? Y esto es algo, no toquemos las poesías. Él, con su tema, las poesías, ¿cierto? Y con su talento, ¿cierto? Es una cosa. El ámbito político es otra. Pero es así, ¿cierto? Es como la música, ¿cierto? Nos puede gustar mucho ciertos grupos musicales muy andinos, ¿cierto? Que tienen tendencia por un lado, de un lado político, pero en realidad son muy buenos. Y de hecho lo escucho, ¿sí? Fue diplomático. De hecho, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos que él trajo a españoles y judíos acá en Chile para poder socorrerlos como asilo político, ¿cierto? Fue bastante... ¿no? En la guerra civil española, sí, eso lo vimos la semana pasada. Fue senador de la República. Sí. Muchos, claro, le decían que era un comunista, pero de whisky. ¿Ah? De Lip, ¿cierto? Como un buen whisky en el vaso, ¿cierto? Pero bueno, de momento, hermano, que se me corrió un poco mis apuntes. Estamos en vivo y en directo. Bueno,
Y este hombre, ¿por qué es peculiar? Porque, bueno, dirigentes sindicales, comunistas, aclamaban con gran voz, decían, unidos con el riel, con Gabriel. ¿Sí? Este fue Gabriel también. Nosotros también, ahora hoy en día tenemos un presidente también con el mismo nombre, Gabriel, ¿cierto? Aunque cualquier parecido es mera coincidencia, hermano, no una intención, digamos, de hacer una comparativa con el gobierno actual, pero si usted ve parecidos, usted lo saca. ¿Sí? Conclusiones. Bueno, a causa de las elecciones municipales, escuchen bien, él ya presidente. A causa de las elecciones municipales, el Partido Comunista fue el más votado en ese tiempo. El más votado. Y el Partido Radical, donde estaba este hombre, González Videla, Partido Radical, acusaba de estafa electoral al Partido Comunista y eso hizo un quiebre entre partidos. La coalición que ellos tenían se dividió en dos. O sea, ya no había reconciliación entre ellos. Tenemos que poner, mi hermano, mucha atención en esta parte de esta historia porque el resultado de las acciones de Gabriel González Videla fue el resultado de la época de 1970. Algo pasa en Chile, y esto es algo de una crítica para que podamos nosotros vernos desde una perspectiva histórica honesta, ¿sí? Es que muchas veces la historia, o muchos recuerdan solamente del 73 hacia adelante. No hay más atrás. Y no es así. Sino que hubieron factores que se desencadenó puntualmente todo a partir de 1970, pero a causa de todas estas situaciones políticas anteriores. Y sobre todo de la época de la Guerra Fría. Esto es así. El gobierno de González Videla le declaró la guerra al comunismo. Declaraba las acciones del partido comunista que respondían a una intervención del comunismo internacional. Y que por lo que yo veo, y viéndolo bien sincero desde afuera, tenía toda la razón este hombre. Toda la razón. Lo cual, ¿por qué? Porque la doctrina que está en el manifiesto comunista, ¿sí? Se hace propia el interés de la ideología comunista el hecho de salir de las fronteras al mundo. O sea, que no solamente se centre en Rusia o la Unión Soviética, sino que la doctrina comunista se pueda expandir como cual evangelio. ¿Se da cuenta? Es así. González Videla reaccionó con un anticomunismo abierto y sin escrúpulos, al punto, mis hermanos, de que este hombre era de gran carácter, que se enfrentó a los mineros cara a cara en Lota, en una de las tantas huelgas que hicieron. Y eso es algo también que tenemos que conversar. Muchas huelgas a causa de los salarios y a causa también de las condiciones laborales. Pero ¿qué sucedía? De que cuando no había acuerdos se mantenían en huelga en un país totalmente dependiente a causa de estos minerales. Entonces González Videla encontró que esta situación era insostenible de mantener las huelgas, por lo tanto fue a enfrentar a estos hombres y los encaró. Y les dijo textualmente, ¿quién se atreve a pelear conmigo? Se pusieron en una tarima, estaban todos los mineros gritándole cosas y se enfrentó a un micrófono, o no sé cómo lo hizo en esa época, pero gritó y dijo, ¿quién quiere pelear? Que suba. Yo creo que, claro, no cualquiera hace eso, ¿cierto? Pero ocurrió. Bueno, González Videla veía que el problema del comunismo son los comunistas, textualmente, ¿sí? Distinto en la posición que más adelante vamos a ver con la vida de Eduardo Frei Montalva, que decía que para lidiar con la izquierda se debe frenar la pobreza. Y ahí es un diálogo bastante extenso, ¿sí? Recordemos, bueno, no le quiero hablar mucho de Frei Montalva, pero Eduardo Frei Montalva, papá del presidente que tuvimos nosotros en el año 90, ¿sí? Acá, el padre de él, este hombre también en los años 60 tuvo también una bastante dificultad para gobernar y de hecho ocurrieron cosas que también tenemos que analizar. No quiero adelantarme a eso.
Bueno, este hombre decía, puntual, quien decía lidiar con la izquierda es frenar la pobreza. Y este periodo, hermano, podemos llamarlo la Guerra Fría chilena. Este periodo, de los años 47, 46, hasta llegar a 1970. Y posterior, de hecho, prácticamente. Los constantes desacuerdos con sus ministros, porque los ministros que tenía Videla eran también del Partido Comunista. Y la crisis económica de la posguerra lo llevaron a depender cada vez más de las medidas que podrían tildarse de autoritarias. Delegados militares e intervención militar en exceso, en realidad. Tuvo que poner bastante mano dura ahí, pero al punto de caer en autoritarismo, ¿sí? Durante su gobierno, el 8 de enero de 1949, se promulgó la ley que otorgó el voto pleno a las mujeres. ¿Quién lo diría? Este hombre le dio cabida a que las mujeres chilenas, sí hermana, usted, pueda votar. ¿De quién? De un radical, anticomunista. ¿Quién lo diría también, cierto? González Videla. Pero aquí hay un paréntesis. ¿Se dan cuenta de que efectivamente los gobiernos los pone el señor? Justamente movidos por él. Incluso, no hijos de él, pero sí el señor pone a sus gobernantes, a reyes, a presidentes, ¿cierto? Con un propósito, ¿cierto? Y esto es a su voluntad. Bueno, esta ley que también hubo una ley en 1948, nos estamos acercando ya a los 50, viene la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Esto suena de esa manera y prácticamente todos decimos amén, ¿cierto? Pero lo que ocurrió es que en estricto rigor estaba declarando al Partido Comunista, sí, exactamente, por escrito, ilegal. Un partido que no era legal, el Partido Comunista. Popularmente esto se conoció, ¿cierto? Sobre todo bajo los dirigentes sindicales, bajo el Frente Popular, como la ley maldita, así se le dijo, ¿sí? Bueno, esta legislación ilegalizó al Partido Comunista, eliminó a sus militantes de los registros electorales, provocó persecución, hasta incluso al mismo Pablo Neruda. De hecho, tuvo que salir del país. Hubo un confinamiento en Pisagua muy conocido y el exilio ya del poeta, que prohibía la organización y propaganda comunista, restringía las libertades sindicales y de prensa. Gabriel González Videla no avanzó en el cuidado de los más pobres y los necesitados, sino que se enfocó puntualmente en el anticomunismo. Él se enfocó en la persecución, podríamos decir, comunista. Esta situación, todo tiene un efecto, hermano, ¿sí? Esta situación agravó los problemas que el siguiente presidente tenía que enfrentar. Este hombre desestabilizó la democracia en cierta manera, ¿cierto? La debilitó. Muy tempranamente conformada la Constitución de 1925. Chile fue un escenario un escenario más de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Estados Unidos, aliado económico muy fuerte de aquí en Chile, y sobre todo de Occidente en general, hace una campaña que se llamó la cacería de brujas, ¿cierto? Y esto expulsaba, mis hermanos, a sospechosos comunistas, ¿cierto? Dentro de ellos estaban muchos actores de Hollywood, incluso el propio Charles Chaplin, también se le tildó de comunista. Desde esta época en adelante, mis hermanos, se empieza a gestar así el mundo. O eran comunistas, o eran capitalistas. ¿Sí? Así de polarizada está la situación. Ahora yo dejo este espacio tal vez para que podamos analizarlo, porque yo creo que hay que tener bastante cuidado en esto. Y sobre todo de una perspectiva cristiana y bíblica, ¿no? Primeramente, no por ser comunistas nosotros no tenemos que privarle del evangelio a esa persona, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que asentar. Lo que sí entendemos de que son ideologías que se atentan contra los principios cristianos, y eso es algo que transversalmente, pero jamás va a ser el llamado a la Iglesia de Cristo a ser anticomunista, y eso hay que tener mucho cuidado en eso.
He escuchado bastantes pastores que lamentablemente caen en este anticomunismo, ¿cierto? Centrándose en una posición política muy clara, pero olvidando que antes de ser, tal vez, dirigentes políticos, antes de eso, somos cristianos. Antes de eso, somos hijos de Dios y somos pescadores de hombres. Entonces, hay que calibrar un poco en esta época tan álgida, ¿cierto? Y de hecho, lo que estoy diciendo yo, hermano, años 40, 50, y así vienen los 60, y así vienen los 70, y así vienen los 80, y así vienen los 90, los años 2000 y la época que estamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado comunistas versus capitalistas? Todas estas veces. No estamos haciendo una apología al manifiesto comunista, porque tenemos muy claro, el marxismo no es cristiano. ¿Sí? Eso es muy claro. No podemos tampoco estar afiliados a este tipo de partidos políticos que tienen estos pensamientos en contra de Dios. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado en no caer en un fanatismo, ¿cierto? Anticomunista, ¿sí? O del otro lado, antifascista, ¿cierto? No tenemos que caer en ese tipo de cosas. Sino que tenemos que ser bien lineales, sobrios, pacificadores, ¿sí? En un mundo muy álgido. ¿Qué opinan? Como dice Byte, ¿cierto? ¿Y tú qué opinas? ¿Cierto? ¿Es difícil el tema? Muy difícil. Antipopular, totalmente. Pero es muy necesario conversar. Abro el micrófono, un ratito, 2 minutos, nadie. Si no, oramos al Señor. Amén. Oremos. Padre bueno, Padre Santo, gracias una vez más por este espacio que usted nos da, de poder llegar a estas conclusiones, Señor, en un mundo tal vez álgido, en un mundo muy que avanza, en un mundo de que no reconoce su deidad, de que no reconoce su mano. En medio de eso está su iglesia. Y le agradecemos, Señor, porque debemos ser luz. Y esa luz es la luz del Evangelio, la luz de la verdad. Y la luz, Señor, de la esperanza de que existe un mediador entre ustedes y nosotros, que es Cristo Jesús. Le agradecemos por esta verdad y que el mundo hoy en día está sumergido en sus quehaceres, pedimos para que puedan llegar al arrepentimiento y llegar al Evangelio. Le agradecemos por este espacio de seguir investigando, documentándonos con el propósito de formar una opinión clara, honesta y bíblica. Ayúdenos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.